Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿Muy fuerte? ¿Allá al fondo? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a esta casa, al Colegio de Psicólogos y Psicólogas. Vamos a presentar el número 2 de la revista Éxtima, que lleva por título Marcas del psicoanálisis, donde hay un par de cosas que queremos subrayar, entre ellos la escritura de los analistas narrando el encuentro con el descubrimiento del inconsciente. Y también tenemos una conferencia inédita de Jacques Alain Miller y de Eric Laurent en Rosario en 1981, que es un acontecimiento... Está un poco retumbando, a ver si se puede arreglar eso. Me gusta que me digan, por favor. Un poquito más bajo, ahí, retumba un poco menos. Gracias. Decía que además de la escritura de los analistas sobre las marcas que deja el encuentro con el descubrimiento del inconsciente, tenemos la conferencia de Jacques Alain Miller y Eric Laurent en Rosario en 1981. Este es un texto inédito que tiene mucha importancia por razones que vamos a ver cuando vayamos al corazón de la revista. ¿Qué tal, Manuel? Quería empezar brevemente, antes de meternos propiamente dicho en la presentación propiamente dicha, me gustaría ubicar un poquito, muy rápidamente, el contexto de horror en el que estamos. No hace falta abundar, todos lo sabemos. Y hay voces que se plantean la cuestión de la violencia como si la violencia no fuera parte del problema y parte de ese horror. De nuestra parte, la apuesta es completamente diferente. Apuntamos más bien a un nudo de producción de encuentros. Sabemos lo importante que es para el psicoanálisis poder encontrarse, porque implica la salida del narcisismo de las pequeñas diferencias, implica atravesar algo de este confort represivo clásico del pesimismo estructural de la neurosis. En segundo lugar, me parece que es muy importante algo que está acá, planteado en la nota editorial, donde se plantea el deseo decidido por el trabajo en equipo, ¿no? Es decir, la construcción colectiva. Y por último, me parece que el último registro de esta propuesta es la articulación institucional. Acá hay 3 instituciones completamente distintas, pero que están más o menos todas de acuerdo en tomar como camino este nudito que planteamos acá del encuentro, la construcción colectiva y la articulación institucional. Me gusta mucho arrancar por estas palabras de la nota editorial de Éxtima. Hoy lanzamos este segundo número, sostenidos en un deseo decidido de trabajo en equipo, ser fieles a las marcas como lo más genuino del psicoanálisis a partir de Freud. Bueno, y ahí están todas las instituciones. El Colegio de Psicólogos, que propuso abrir este lugar para los matriculados, las matriculadas y para la comunidad, que atravesó la pandemia con un trabajo que en parte me tocó estar del lado de adentro, y el trabajo de los compañeros y las compañeras fue extraordinario. Para salir salió fortalecido el colegio, increíblemente, se pudo reconstruir, y ahora retomamos, y este encuentro es muy feliz para mí, entre otras cosas, porque es la materialización de esa apertura del colegio a la comunidad para sostener ese nudo de encontrarnos y de articularnos institucionalmente y poder construir colectivamente, ¿no? Eso me parece que es el punto fundamental. El CAP, bueno, tiene su lema, que es popularizar sin vulgarizar, para convertir al psicoanálisis en un asunto de debate público que tenga incidencia, por la gestión colectiva de la educación analítica. Y la Escuela de la Orientación Lacaniana también produce su nudo, digamos, de el que mencionábamos recién, con todo el trabajo que viene haciendo de formación, de divulgación, de sostenimiento de la institución, de esa institución lacaniana, y de orientación lacaniana, y bueno, todo el trabajo de publicaciones del que vamos a hablar hoy, y entramos ahora sí en tema. Sí, claro, por supuesto. Mirá, ahí tenés un micrófono. ¿Querés este?
Para seguir la línea de conversación, ¿no? Porque nos hemos dado el dispositivo de entrevista y de conversar entre los cuatro. Entonces, abrocho con la presentación que haces. Ante todo, agradecer al colegio que nos alojó en esta oportunidad. Tenemos un recorrido con el colegio, en muchas ocasiones hemos hecho actividades aquí, así que nuevamente un agradecimiento. Pero quiero destacar además el encuentro. Hay un encuentro acá que se ha producido porque, bien, nosotros representamos a la Escuela de la Orientación Lacaniana, pero no conocíamos a Ángel, a Ana Luz, que, bueno, han conformado una asociación, un grupo, CAP. Por lo tanto, no nos conocíamos. Así que hay un doble encuentro acá, un nuevo encuentro con el colegio, un nuevo encuentro entre el CAP y la EOL, que permitió un trabajo previo, porque para estar hoy acá ha sido necesaria una conversación entre los cuatro para conocernos, para armar un poco el eje, y entonces quiero festejar este encuentro. Porque se abre de esta manera un nuevo lazo, una nueva perspectiva. ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es el propósito? Creo que es el nudo de lo que es la escuela. Quería un poquito brevemente decir Escuela de la Orientación Lacaniana. Escuela es un invento de Lacan, y el propósito es el progreso del psicoanálisis. Entonces, me parece que todo este trabajo previo que hemos hecho y la presentación hoy de esta revista, que es la número 2, y de la 1, que tienen, pueden apreciar, son una portada minimalista con obras de artistas rosarinos. Me gusta porque es versátil, llevable y nos puede acompañar en nuestra práctica, tenerla en el consultorio, en la mesita de luz, donde guste, porque es necesario en nuestra práctica acompañarnos de estos textos. Así que feliz encuentro y… perdón, la biblioteca. No me quiero olvidar de la biblioteca, porque la actividad esta está organizada desde la biblioteca de la EOL. La biblioteca es… tenemos un directorio. La Escuela de la Orientación Lacaniana tiene varias secciones. Rosario es una sección, tenemos un directorio. Acá la tenemos a la directora, Silvana Faciuto, y en el directorio hay una secretaría que es la de biblioteca. Bueno, soy responsable de la biblioteca. La biblioteca es vital en la escuela, tiene un lugar vital. ¿Por qué es vital? Porque anuda el psicoanálisis en intención, estoy tomando a Lacan, el psicoanálisis intención, es decir, la formación permanente, con el psicoanálisis en extensión, es decir, a los no analistas, a los no practicantes, a los interesados por el psicoanálisis, la cultura. Bien, esa es la biblioteca, ese es el nudo, y la biblioteca tiene un dispositivo que es la conversación, el debate, y servirse de otras disciplinas para
el progreso del psicoanálisis, no ubicar el discurso del psicoanálisis como amo, sino servirnos de la buena manera, como lo ha hecho Freud, como lo ha hecho Lacan, de las diferentes expresiones de la cultura y de una ciudad. Por eso, la biblioteca. Bien, he hecho todas las presentaciones. Me estoy olvidando de algo importantísimo. Ana Luz. De la comisión. Porque la biblioteca tiene una comisión que ha trabajado muy fuerte y que está compuesta por Mariana Brevia, Ana Prieto y Natalia Tomás. Polenta las tres. Muchas gracias. Bueno, iniciamos. No, seguimos, porque no es que iniciamos. Seguimos. Seguimos. Habíamos pensado en dividir en 3 este encuentro. Lo digo así para que vayamos todos juntos en la misma nave. Vamos a hablar primero un poco de la forma de la revista, de cómo surgió esta revista y cómo se inscribe en la tradición de publicaciones de la escuela. El título, por ahí nombrar a las personas, los analistas que escriben. Después vamos a pasar un poco más al contenido, vamos a conversar un poco sobre el contenido y finalmente vamos a abrir una ronda de preguntas, de intervenciones. Quien quiera intervenir, va a haber un tercer momento para que lo hagamos. Así que arrancamos entonces con la forma de Éxtima. ¿Por qué Éxtima? ¿Por qué este formato? ¿Por qué le decimos revista-libro? ¿Por qué la tapa minimalista? O sea, decime por qué esto es así, tan lindo. Bueno, buenas noches. Gracias Ángel, Virginia, Ana Luz y las chicas de la comisión por esto que organizaron. Para mí es un gusto estar acá. Es mi primera actividad como directora y es la primera actividad de biblioteca, así que estamos muy contentos y más, a mí me toca en lo personal doblemente porque es la presentación de una revista que fue producto del directorio anterior, de la gestión anterior de la que formé parte y bueno, también estoy muy agradecida a Carolina Rovere y Manuel Ramírez, que fuimos los que estuvimos la gestión anterior, los 2 años anteriores, y la revista surge en ese directorio. Surge por una insistencia mía en lo personal, pero también una insistencia en esto de poder encontrar o recuperar un espacio para que los analistas de la ciudad y los que formamos parte de la escuela volvamos a tener una revista, un libro, fue tomando distintas formas, donde poder volver a escribir, porque nos parecía que era importante volver a recuperar la palabra escrita, que había sido una tradición muy importante de la sección, que está la colección Lazos, que yo lo dije cuando presentamos la 1, mi acercamiento fue a partir de Lazos a la sección. Me encontré con un texto de Marielén Bruce, que fue sugerido por Rubén, que era en ese momento docente mío en la facultad, y llegué a la sección a través de la escritura. Entonces, la idea fue poder recuperar ese espacio y la revista surge como producto de eso. En un primer momento la comisión estaba conformada, además de Carolina, por Florencia Bojanich y Alejandra Sosa Escalada, y para la número 2 se sumó Diana y Cecilia, y Cristina Trevisan también estaba, perdón, Diana Volkovic y Cecilia Grodiller. Así que fue ampliándose y tuvimos consultores también de la EOL en Buenos Aires, que fueron Mauricio Tarrab y Débora Rabinovich. Respecto del nombre de la revista, que fue una idea de Caro, se me ocurrió, buscando, encontré un pequeño texto que está publicado en página 12, que es una nota de Jack Alan Miller, donde justamente habla del concepto de éxtimo. Y me pareció que ya que estábamos hablando de publicaciones escritas, era una buena idea leer esto, que también está escrito y que también circula y que es accesible. Dice así: el vocablo extimidad es una invención de Lacan. Lo éxtimo es lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior. Se trata de una formulación paradójica. El término extimidad se construye sobre intimidad, no es su contrario, porque lo éxtimo es precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo. Esta palabra indica, sin embargo, que lo más íntimo está en el exterior, que es como un cuerpo extraño.
La extimidad es para nosotros una fractura constitutiva de la intimidad. Y sigue. Y tomo algo que charlamos en ese desayuno cuando nos conocimos y conversamos, donde vos ubicabas que la cuestión de lo éxtimo divide las aguas entre lo que es el psicoanálisis y la psicología. Lo tomo de algo que dijiste vos que me gustó y que me pareció muy preciso. Bueno, ahí llegan las dos. Chicas, me cambié sus nombres, dije Cecilia Volkovic, Diana, les pido disculpas, las mezclé, les pido disculpas. Bien, un poco por ahí me parece que podemos empezar a pensar en la revista. ¿Por qué pensaron en una publicación donde escriben analistas de la EOL Rosario, de la EOL del país, de Argentina? ¿Por qué pensaron en escritos de otros analistas que están en otras partes del mundo? Me gustaría que hablaras de esto, cuál es el ánimo ahí. Y por qué incluyeron en los dos números a dos artistas rosarinos. Bueno, gracias, porque eso no lo había dicho. Creo que hay dos cuestiones. Por un lado, lo que significó para nosotros en ese momento en el directorio la presencia éxtima, en este caso de Pascal Fary, que nos sirvió para tomar otras dimensiones y poder volver a articularnos con instituciones que quizás no es que nos habíamos desarticulado, pero estábamos un poco más distantes, como por ejemplo la universidad. Entonces, para nosotros como directorio, esta cuestión de lo éxtimo y de alguien que los descompletara nos sirvió y nos organizó. Y por otro lado, la escuela está dentro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Entonces, lo que nosotros queríamos transmitir y lo que queremos transmitir en esta revista es la orientación lacaniana, así como se plantean los fundamentos de la EOL Argentina y de la MP. Entonces, nos parecía que estar en escuela nos permite estar en red y poder mostrar analistas de otros lugares del mundo, en este caso, que está muy facilitado por internet porque es mandar un correo y por suerte todos nos responden con mucho entusiasmo. De hecho, nos han respondido una pregunta, Miquel Basols la respondió a la hora, más o menos, que para nosotros fue maravilloso. Así que creo que está esa lógica y cada uno de los apartados de la revista, de las dos, tiene eso. Hay escrituras de analistas rosarinos, de Argentina y de afuera. Siempre intentamos mantener esa lógica de lo que descomplete. Y respecto de los artistas, nos pareció que también era una buena oportunidad como para tomar artistas locales, porque en Extima 2 está la conferencia, la entrevista a Daniel García, y en la 1 tenemos la entrevista a Román Vitali y también un artículo que escribió Angélica Gorodiller en ocasión de unas jornadas nuestras. Entonces tenemos doble artistas en ese número. Y también esto que vos decías de la vinculación con los otros discursos, o sea, no quedarnos encerrados en lo nuestro, sino poder ver que podemos escuchar en otros lados, en otros discursos, y cada vez sorprende más los cercanos y la posibilidad de conversar con esos discursos. Creo que las dos entrevistas, tanto de la 2 como de la 1, nos muestran eso. Bien. Quiero tomar y le voy a dar lugar a Ana. En Extima 1, en la nota editorial escrita por Carolina Rovere, el arte, como lo éxtimo a lo analítico, nos presenta ese saber hacer singular. Bueno, voy con esto. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, me interesa contarles desde qué lugar leo y cuáles fueron los medios desde el cual pude leer Extima. Bueno, hace muchos años me formo en el CAP. Para mí el CAP es un efecto del discurso analítico, no podría existir, no sería posible sin Jacques Alain Miller, sin la referencia en la escuela de orientación lacaniana,
sin la AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y bueno, todos los analistas que tenemos una transferencia con el campo freudiano. Por eso celebro este encuentro y creo que hay un doble acontecimiento. Uno es la revista, que bueno, nos convoca, es como la transferencia de trabajo, pero por el otro lado el acontecimiento del encuentro, esta articulación, digamos, soñada del CAP con la Escuela de Orientación Lacaniana. Entonces, puedo leer Éxtima y puedo leer este acontecimiento desde un concepto que ubicamos, bueno, también gracias a Ángel Fernández, que tiene que ver con que la revista la puedo interpretar, la puedo leer como una respuesta a la política de la confusión. Hay tres, digamos, ejes que tienen que ver con la política de la confusión, que es la desinformación histórica, la desorientación bibliográfica y la indistinción conceptual. Me parece que esta revista realmente es un elemento central para pensar en un aporte a la política de la elucidación. Bueno, lo quería enmarcar en esos términos porque así realmente me resultó su lectura. Con respecto a la información histórica, quiero celebrar que en la revista pude articular ciertos elementos que tienen que ver con la historia del psicoanálisis, no solamente en Argentina, en América Latina y en Europa, sino también en Rosario. Con respecto a lo que es la distinción conceptual, me pareció sumamente orientadora tanto los escritos, que algunos en realidad son restos de presentaciones orales, bueno, que después se transcribieron, y también de bueno, analistas realmente esclarecedores en cuanto a lo conceptual. Después, si nos metemos ya en el contenido de la revista, lo van a saber apreciar y también en una lectura personal que hagan. Hay distinciones conceptuales para mí claves. Y tiene la riqueza la revista de condensar muchísima información histórica, muchísimo esclarecimiento conceptual y muchísima orientación bibliográfica. Cada cita que usa cada uno de los analistas, tanto de Rosario como hay analistas de América Latina, hay analistas que están en Europa, hay analistas argentinos que están en Europa, como por ejemplo Débora Rabinovich, que realmente aportan a la elucidación crítica. Bueno, en este marco te puedo preguntar, metiéndonos ya en lo que es la conferencia de Jacques Alan Miller y Éric Laurent. Como saben, esta conferencia fue en 1981, pero nos encontramos con que la circulación más pública en esta revista se produce ahora. Silvana, si querés contarnos un poco de eso. Quería tomar un concepto de Karl Marx que hablaba del presente histórico como la retroacción y la interpretación de un hecho del pasado, pero a la luz del presente. Me parecía que es como una marca de la marca, ¿no? Ya había una marca, pero ahora hay una marca de la marca. Bueno. Sí, yo lo tomo como un trabajo sobre la marca, por lo menos en este número de la Éxtima. Me parece que ese fue como, por eso marcas del psicoanálisis. Me parece que hubo algo ahí y fue un poco lo que se presentó cuando la presentamos en nuestras jornadas. Hablábamos de eso, de cómo las cicatrices se habían vuelto marcas y demás. La decisión de publicar esta conferencia en este momento es a pedido de Jacques Alan Miller a través de Pascal Fary, como lo intentamos explicar en el editorial que escribimos con Caro. Pascal accede porque Manuel le facilita la conferencia. Estaba desgrabada y circulaba, porque es una desgrabación que hace la escuela Sigmund Freud, circulaba, pero no había ninguna publicación autorizada por los conferencistas ni revisada, ninguna publicación editada. Pascal accede, habla con Miller y Miller le dice que decide que sea publicada, como vos decís, casi 42 años después.
Tengo que hacer el chiste. Yo no había nacido cuando pasó esta conferencia. Lo tengo que decir. O sea que es toda mi vida, literalmente. Entonces hay una decisión de Miller de publicarla. Se conversó en ese momento con los miembros adherentes y participantes de la sección y se decidió que era hora de hacer algo con eso, que había producido una marca y que había sido una marca que había quedado como un silencio que ensordecía por todos lados. Entonces a nosotros como sección nos permitió empezar a trabajar con eso que había dado algún origen a la sección como parte de la escuela. Y por lo menos en lo personal creo que haber podido publicarla movió, aireó, que era lo que hablábamos en la reunión que tuvimos previa, y de hecho se han producido cosas a partir de esto, movimientos internos y producciones escritas también, porque la revista no es solamente la conferencia. En ese mismo apartado hay un escrito de Jorge Chamorro donde hace referencia a lo que fue ese momento, y un escrito de Roberto que lo vi por ahí allá, donde también trabaja las cuestiones de la sección. O sea, fue poder, o por lo menos la intención que tenemos, es poder salir de lo que fue ese momento y todo lo que se construyó imaginariamente alrededor y empezar a trabajar lo que se dice en la conferencia, que hace al núcleo de la escuela. O sea, la pregunta que circula todo el tiempo es ¿qué es un analista? Que es la pregunta que funda la escuela y alrededor de la cual damos vueltas y vueltas. La cuestión del pase, el pase como también un modo de bordear esa pregunta, y la cuestión de la escuela, por supuesto, de esto que en momentos de la conferencia, ya no sé si está escrito en estos términos o fueron conversaciones que tuvimos posteriores, se hace esa diferencia entre los analistas y los lectores. Entonces, es poder empezar a trabajar eso y no negarlo ni renegarlo, pero sí dejar de regodearse en ese momento de hace 42 años, y bueno, ¿qué hacemos con eso? Y lo que hacemos es publicarla y publicar otra revista y seguir trabajando y seguir formándonos y seguir intentando en cada testimonio de pase que escuchamos captar algo de la singularidad de lo que es al menos un analista y lo que tiene para transmitirnos. Bien, para retomar algo que dijiste, Ana, que me pareció interesante, lo de la confusión. Y vos planteaste la desorientación histórica, la desorientación bibliográfica y conceptual. Bien, porque una de las cuestiones que queríamos conversar es qué marca, dado que Éctima es marcas del psicoanálisis, qué marcas ha dejado ese encuentro en Rosario en 1981. Bien, yo lo leo en dos sentidos. Lo leo desde el punto desde la perspectiva epistémica política, y desde lo epistémico político ahí ubicaría la orientación conceptual. Y también, a mi entender, y creo que es necesario que todos podamos tener acceso a leer esta conferencia, porque también esta conferencia hay una orientación conceptual, hay una orientación respecto a la enseñanza. Hay que pensar que en 1981 Lacan fallece. 1980 Lacan viene a Sudamérica por primera vez y se dirige a todos los latinoamericanos que en ese momento estaban en Caracas, y lo que pone el acento es la presencia de ustedes, la presencia de los oyentes, la presencia de los lectores, de quienes lo leían. Entonces, me parece que hay que contextuar entre ese 80, el 81 que fallece Lacan, y entonces ahí se produce todo un movimiento y toda una revolución, porque ¿qué pasa con la enseñanza de Lacan sin Lacan? ¿No?
Bien, me parece que esta conferencia plantea, como decía Silvana, pone en el centro, y eso es una cuestión importante, ¿qué es el analista? Es el punto, cómo nos reconocemos analistas por los pacientes, por los colegas, y Lacan inventa el pase. Bien, después pueden preguntar qué es el pase, para quienes no tienen por qué saberlo, y puede ser esta la ocasión. Pero hay otra perspectiva en esta conferencia, en las páginas 35 y 36, donde Éric Laurent marca formidablemente en el 81 las cuestiones clínicas que se nos presentan hoy, 2024. Silencio del autismo, frases interrumpidas de la psicosis, lo que en el 81 se planteaba como borderline, que ahora lo podemos pensar desde la perspectiva de la psicosis ordinaria, y fundamentalmente Éric Laurent dice los efectos, cómo los pacientes se beneficiaban de la práctica de Lacan y lo que su enseñanza surge de su práctica. Y lo dice Éric Laurent, quien fue un analizante de Lacan. Entonces, bien, eso me parece que si se meten en esa conferencia, pesquen esto: epistémico, político y clínico. Excelente, excelente. Me salgo de la vaina por decir algo que no quería decir porque quería mantenerme en el papel del que pregunta, pero no, porque pasa que por alguna razón me pareció en algún momento que la clínica psicoanalítica no se podía entender sin la historia. Entonces me puse a estudiar historia y quería contar de paso que nos encontramos 2 veces preparando este encuentro y los dos fueron muy importantes para mí, muy ricos, muy amables. Y en el primero me sorprendió cómo sin conocernos trabajábamos así, teníamos acuerdos, los desacuerdos enseguida los acomodábamos, nos servían, los acuerdos enseguida... Con la comida, ¿no? Increíble. Me llamó mucho la atención esa dinámica de trabajo tan que a veces en los propios, con los propios grupos que uno trabaja habitualmente no existe. Entonces había algo íntimo ahí. Y después me llamó la atención cuando te pusiste a hablar sobre la historia del psicoanálisis en Rosario. Y contaste parte de tu historia, contaste cosas que no tenían directamente que ver con vos, pero ciertas lecturas que hacías. Y lo voy a decir, aunque por ahí pueda parecer como un poco... como que no es así, porque yo mismo no lo puedo creer, pero aprendí más de todo eso que investigué que en muchos años de leer libros. En esa charla que diste de 15 minutos, de hecho te propuse hacerte una entrevista. Me acompaña mi compañera acá, no me deja mentir. Entonces, esa claridad expositiva que todos reconocemos en Jacques Alain Miller y que es una de las marcas, ya que estamos con las marcas del millerismo, me parece clave, y lo que me salía de la vaina por decir, siguiendo este hilo de la historia, es que Extima y esta conferencia, para ir entrando ya en los escritos de los analistas de Extima, me parece que es una intervención sobre el tiempo y sobre el espacio. Sobre el tiempo y sobre el espacio. Sobre el tiempo porque la publicación de esa conferencia de Miller y de Laurent en el 81 en Rosario es el futuro del psicoanálisis según mi lectura. No es algo que ocurrió solamente en el pasado, sino que impacta el presente y es el futuro del psicoanálisis. En esa conferencia hay algo del futuro del psicoanálisis. Entonces eso es una intervención sobre el tiempo, ya no es el tiempo de la cronología, pasó allá tiempo, los próceres atrás, las vanguardias adelante y todo eso, sino que es este nudo entre pasado, presente y futuro, este futuro anterior, esta articulación del ser siendo sido, como decía Heidegger, que me parece que es, bueno, una intervención sobre el tiempo es una intervención analítica. ¿Sobre qué intervenimos si no intervenimos sobre el tiempo? Y la intervención sobre el espacio está con el título, porque ya desde el título hay una intervención a la política de la confusión. Sabemos que la principal confusión, si quieren, o una de las madres de la confusión, es la confusión entre psicología y psicoanálisis. Pero decir Extima es decir no
hay adentro y afuera como en el espacio de la psicología. Porque lo éxtimo justamente es trascender esa ilusión, ese empirismo ingenuo de que hay cosas que están adentro y que hay cosas que están afuera de manera lisa y llana, ¿no? Es decir, el enemigo íntimo, el extranjero interior, decía Freud, el cuerpo extraño, es esa cosa en mí que es más yo que el síntoma, exactamente. Me encanta, sí, la señorita forastera, dice Freud. Freud dice, el síntoma es una señorita forastera que el neurótico cree que así como vino, se va a ir. Pero resulta, no dice esto Freud, pero resulta que la señorita forastera era la dueña del pueblo, era la que lo había fundado al pueblo, ¿no? De alguna manera. Bueno, no, esto nomás quería decir, me parece que Éxtima es una intervención sobre el tiempo y sobre el espacio, en este sentido, digamos, de marcar esa diferencia y marcar ese camino. Y ahí están los dos textos de Chamorro y de Roberto Bertolet, donde aparece esta cuestión del futuro, de la historia como fantasma. Me parece que eso es para... Lo marco simplemente para que los lean. Como quieran. Yo no me quiero, por supuesto. Pero quiero que haga, porque la veo que está preparando su página de la revista. Escuchándolos y esta articulación que hacías entre lo éxtimo y el síntoma, me acordaba de cómo lo define Pascal Faría acá en la conferencia, que habla de un punto excluido pero que es central. Y también me acuerdo de nuestra conversación en el bar que Silvana ubicaba a Pascal Farí como un elemento también éxtimo, ¿no? Bueno, y me parece que también la revista se puede pensar como un objeto, un elemento éxtimo, ¿no? Que nace en el interior de la escuela, pero que viaja por los márgenes. Y bueno, acá estamos, ¿no? En esos márgenes celebrándolos. Y bueno, en relación a lo que decía Ángel y también Silvana, de esto de no el rebodeo en la marca, es muy interesante el artículo que escribe Roberto Bertolet, que se titula La historia del psicoanálisis está en el futuro, y habla justamente de que la marca, cómo usar la marca, no como, digamos, ese punto de fijación, sino ese punto que va hacia el futuro, y ahí habla de la construcción colectiva. Digo porque me parece que es un planteo sumamente orientador para entender desde qué lugar traemos esta cuestión de la marca, ¿no? Sí, y ya que estás con el artículo de Roberto, me pareció genial que Roberto trabaja sobre todo su escrito gira en torno a una formulación en el banquete de los analistas, la historia del psicoanálisis está en el futuro, es lo que vos tomás, Ángel. Efectivamente, es esta conferencia es un pasado presente, pero que ya orienta el futuro, porque de ahí surgimos muchos. Bien, el otro punto, breve, porque me parece que va en la línea de lo que estamos hablando, el artículo que escribe Chamorro, donde él hace una lectura sobre las marcas del psicoanálisis y esta conferencia, donde distingue, y esto me pareció importantísimo, el oscurantismo de la lógica. Eso me parece importante poder conversarlo, porque va en la línea de cómo leer. La marca que dejó esa conferencia fue salir del oscurantismo para marcar una lógica. ¿Y qué es el oscurantismo? El oscurantismo es ese discurso cerrado, lo dice acá muy bien, sin argumentación, repetición, frases que repetimos y no las desplegamos. Bueno,
ahí está el oscurantismo. Incluso me pareció genial esto donde él dice que en aquella época se decía, me analizo con el texto de Lacan. Yo creo que eso tiene la actualidad. Bien, hay quienes dicen que se analizan leyendo a Lacan. Claro. Hay una definición en el seminario 11 de oscurantismo. Lacan dice que el oscurantismo es la revalorización de las nociones refutadas. Algo se refuta, lógicamente, resulta que de pronto la Tierra es plana. Se revalorizan nociones refutadas. Bueno, eso es una constante en nuestro campo, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos como una otra marca, digamos, para trabajar, la cuestión del oscurantismo. Silvana, adelante. Bueno, ¿por dónde sigo? Yo vuelvo a la revista. Hablando de la revista y después ya abrimos a la conversación. Bueno, yo vuelvo a la revista que en realidad para mí, por lo personal, es muy difícil separar la 1 de la 2. Para mí son dos revistas porque fueron producto de mucho trabajo y de una decisión. Porque de hecho, mucho de lo que ustedes están diciendo también está en el texto que está publicado en la 1 de Jacques Alain Miller, que habla de la formación del analista, que voy a leer el título porque siempre lo cambio. Flor me mira porque sabe que siempre lo cambio. El título es ¿Cómo se deviene psicoanalista en los inicios del siglo XXI? Pero en ese mismo apartado también tienen una intervención de Mauricio Tarrap sobre la formación del analista, que retoma también cuestiones de los inicios de la escuela, y otro texto que se llama Los caminos del practicante, de Oliden Rubén López. O sea, hay mucho de la revista del número 2 que resuena con el número 1, porque de hecho en la conferencia también se trabaja la formación del analista. Y en el apartado, voy un poco rápido, pero bueno, les pido disculpas. En el apartado de una pregunta, que la pregunta que hicimos en el número 2 es ¿qué marcó el análisis? También se puede pensar mucho en relación a la formación de cada uno de estos analistas. No solo los analistas que han terminado su análisis y que han hecho la experiencia del pase y que han testimoniado, como Gaby Greenbaum o como Oscar Ventura, está en también, sí, donde ellos pueden ubicar las marcas que les han dejado sus análisis y cómo llegaron a esa marca singular, pero también hablan de la formación, porque creo que la revista, por lo menos a nosotros, nos ha atravesado desde ese lugar, de la formación del analista en la escuela. ¿Querés leer los nombres de los que escriben? Dale. En la número 2 escribe Jacques Alain Miller, Éric Laurent. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero Éric Laurent va a dar una conferencia virtual, pero que es en Rosario y que es, como decimos, 42 años después, el sábado 23. Los que estén interesados se pueden inscribir, pero para nosotros es también un acontecimiento, y es un acontecimiento que es a partir de esta revista que se puede producir. Sigo con los nombres. Jacques Alain Miller, Éric Laurent, Roberto Bertolet, Camila Candiotti, Gabriela Camali, Jorge Chamorro, Antonio Di Chiachia, Marcela Recondo, yo, Fabián Feinwax, Pascal Farí, Daniel García, Rolando Gianzone, Graciela Giraldi, Cecilia Gorodiller, Gabriela Greenbaum, Verónica Lagama, Carlos Márquez, Carolina Rovere, Adrián Schenkestel, Mariana Schwarzman, Nieves Soria, Oscar Ventura, Diana Volkovic. Como verán, es amplio. Completamente. Bueno, una cosita más que quería subrayar a partir de lo que estaba comentando Silvana recién, que tiene que ver con las marcas vinculadas a la formación, ¿no? Y vinculadas a la pregunta, ¿qué es un analista? Porque vos te referías a Pascal Farí, que tuve la oportunidad de verla, de escuchar esta conferencia personalmente, y hay una marca que es clave. Todos sabemos que el psicoanálisis tiene una larga historia en relación a la medicina y que Jacques Lacan decía que Freud había querido llevar la peste del psicoanálisis a Estados Unidos y que Estados Unidos le había introducido la peste del American Way of Life, ¿no? Como que había habido un intercambio de pestes, pero que ganó Estados Unidos ahí. Dentro de esa introducción está el discurso médico instalado en el psicoanálisis, ¿no? El discurso
de la normalidad. Hay un texto de Canguilhem muy conocido al respecto. Y en la manera de titular nomás de Pascal Farín, ¿cómo titula su conferencia? Hablar es un trastorno del lenguaje. No hay trastorno del lenguaje. Hablar es un trastorno del lenguaje. No se puede ser más claro. Pero además, y esta es una virtud indicativa que quiero subrayar y me detengo, que es la interlocución permanente de Extima en relación a el discurso corriente. Es decir, al inconsciente, decía Lacan, ¿no? El inconsciente es el discurso corriente. Decir que hablar es un trastorno del lenguaje es, sin decir casi nada, hacer una crítica a los manuales que hablan de trastornos y plantean una norma y 1.200.000 trastornos. Somos todos trastornados para el discurso de Big Pharma. Somos todos trastornados. Y Pascal Farín no se lo niega, dice, sí, porque hablar es un trastorno del lenguaje. A mí esa intervención en forma de chiste, en forma de afirmación y manteniendo la interlocución con el discurso de la época, me parece que es toda una marca de Extima, es toda una máquina que marca el estilo de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Sección Rosario y más allá, ¿no? Digo. Voy a tomar una cosita y yo te vi a vos con algo y creo que vos tenés ganas de seguir sobre la línea de marcas. ¿Qué marcó el análisis? Ajá, sí. Bien. Es un apartado muy exquisito. ¿Por qué? Porque varios practicantes del psicoanálisis hablan de qué marca o qué marcó su análisis. Se hizo recién mención a dos, a Oscar Ventura y Gaby Camali, que concluyeron sus análisis, se presentaron al dispositivo del PASE, fueron nominados a todo esto, si quieren después preguntar, no hay problema. Pero hay otros practicantes que hablan de sus marcas aún estando en análisis, es decir, que no hay que esperar los finales de análisis para dar cuenta de esas marcas que se obtienen como efecto y producto del trabajo analítico y que son marcas indelebles, inolvidables y que transforman. Y voy a tomar acá, porque está Oscar Ventura ahí, y que transforman una vida de mierda en una vida vivible. Y tomo lo de vida de mierda, porque Oscar Ventura, pueden leer sus pases, tiene toda una cuestión en relación a la muerte, bla, 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 y en un momento el analista le dice, pero qué vida de mierda que usted cuenta. Efectivamente, eso es el efecto de un análisis. No hay que esperar el final, uno puede dar cuenta y hay varios, desde aquel que toma la voz, que sale de la mudez, el que pasa del discurso médico al psicoanálisis, varios. Entonces, ese apartado se los recomiendo. En relación a marcas, cómo marcó a su análisis a Oscar Ventura, si me permiten, leo un párrafo porque me parece que tiene que ver como con la música, con el estilo también de la revista y que es atrapante e invita a leer. Dice así Oscar Ventura, que es de Valencia, ¿no? España, o está allá, pero es argentino. Bien. Dice así. Claro. Bueno, dice, el acto analítico tuvo la virtud, en mi caso, de desplazar lo inútil de la muerte a lo imposible del sexo, que representa un tipo de imposible muy diferente al de la muerte. Y esto incidió radicalmente en el destino de mi vida. A partir de allí, el tiempo fue escandido de manera tal que volvió posible un futuro, siempre incierto y tal vez por ello apasionante,
sin destino alguno. Inscribió otra cosa allí donde la identificación a la muerte negaba la contingencia. En el espacio de la muerte, ninguna letra viva puede ser escrita, mientras que el campo de la sexualidad disuelve el ese uno, lo divide sin piedad cuando uno comienza a explorar el territorio, siempre incierto, de lo femenino. También acá se puede ubicar esto que decía Ángel de esta intervención en la temporalidad, a la que apunta también el acto analítico. ¿Puedo Pero claro, ¿cómo no va a seguir poder? hablando de la revista? Porque Por tenemos supuesto. otro... No, tenemos tiempo, estamos perfectos. El último. No, tranquila, No, estamos muy bien. el último. Porque hay un apartado dedicado a carteles. El cartel es el órgano de base, de investigación, de trabajo de la escuela. Para quien quiera saber algo, meterse en qué es un cartel, qué consecuencias tiene el cartel, cómo se conforma, qué pasa con el +1. Bueno, hay en las dos un apartado sobre carteles, que no son los que ya tuvimos, tenemos, y bueno, de los que estamos muy anoticiados. Son otros, el cartel. Bueno. Y acá damos la palabra al público. Sí, podemos abrir una ronda de preguntas, intervenciones, cualquier resonancia que quieran poner en escena. Les vamos a acercar el micrófono, eso sí, para que quede, no sé si se llega un poco más lejos, para que quede, o le vamos a pedir que se acerquen, para que quede registrado de manera el registro audiovisual. A ver, me parece que no. Pero bueno, primero, a ver quién tiene ganas de decir algo. Una cuestión, siguiendo este significante de la marca, me pareció sumamente interesante en relación a los cárteles, la distinción que hacen tanto Nieves Soria como Mariana Schwartzman, impecables ambas, en relación a la marca, ¿no? La marca producto del análisis y la marca producto del cártel. Esa distinción me pareció clave y cómo esa marca producto del análisis se pone después a trabajar en ese uno por uno, digamos, se pone a trabajar en el colectivo de lo que es ya, bueno, la escuela. Sí, claro. Por favor, por favor. Muchas gracias por la presentación. Estábamos afuera y no nos escuchaban, por eso dejé abierto. Bueno, quiero decir que me gustó mucho la conversación que escuché sobre la revista y que entendí más aún el nombre de la revista con la explicación que nos dio Ángel. Si una revista no es éxtima, no es una revista, no es un objeto de la cultura que circule y haga lazo. Y creo que esta revista, como dice una ensayista, cuentista argentina, Graciela Montes, ensancha las fronteras. Es un objeto cultural que realmente ensancha las fronteras y hace lazo, porque hoy estamos acá, gente de la Facultad de Psicología, de la EOL Sección Rosario y del CAP, gente que yo habitualmente veo y saludo, pero con quienes nunca tuve la posibilidad de sentarme a hablar y conversar. Y esto es gracias a este objeto de la cultura que es de la sección y no es al mismo tiempo, como cualquier objeto cultural. Eso quería decir. Muchas gracias a los organizadores. Bueno, muchas gracias. La verdad que una alegría enorme participar de este encuentro, como dijo Virginia, que me conmovió. Además, con ellos venimos también encontrándonos. Nos encontramos en la facultad cuando vino Chamorro. Así que, bueno, quiero agradecerles y agradecer a la casa, que es la casa también de todos,
la del colegio, y por las presentaciones que no fueron presentaciones, fueron conversaciones. Creo que la biblioteca de la sección que se les ocurrió este estilo de conversación, bueno, lo programaron entre los 4 y con la biblioteca, me parece que es muy rico y muy dinámico. Algo en relación a lo éxtimo y a lo que recién decía Diana de ampliar las fronteras, ¿no? Se tomó, que es un concepto desde Freud, no nombrado como éxtimo, porque el neologismo lo inventa Lacan, como dijeron, pero Freud hablaba de la extraterritorialidad, que me cuesta decirlo, así que lo digo despacio, para el síntoma, como ustedes dijeron. Pero la lógica de descompletar, ¿no? Porque Diana, vos decías las fronteras, pero en realidad las fronteras tienen que ver más con la lógica del adentro y el afuera, ¿no? Bueno, nada, lo que habíamos dicho en la editorial de la 1 era que era más una revista de los litorales. Por lo menos me gustaba más litoral que frontera, ¿no? Porque la frontera en general, pensando en los países, era más como lo que está, lo de adentro y lo de afuera, y acá era en los litorales como algo que está abierto. O sea que la revista tiene esa lógica. Y es la lógica que también queremos, que estamos trabajando en la sección desde hace bastante tiempo, la lógica de la EOL, ¿no? Y sobre todo de la EOL Rosario, de abrirnos, de tener esta perspectiva éxtima. Entonces, bueno, me parece que la revista también es como un emergente, me sale decir, de esta lógica que estamos queriendo imprimir para nuestra escuela. Bueno, les agradezco un montón. Encuentro entre lectores era, ¿no? Una entrevista entre lectores, porque es un poco la idea. Cuando las escuchaba, las intervenciones, me acordaba de una expresión de Jacques Alain Miller, que es que el psicoanálisis debe crear ámbitos de pasión. Siempre me pareció perfecta esa frase, ¿no? Que los psicoanalistas podían, si querían, crear ámbitos de pasión. Y hay otro término que me interesa, me parece que éxtima va en esa dirección. A mí leerla me produce algo que no tiene que ver con lo intelectual. Porque me acordaba de Jorge Chamorro cuando dice que él lee un texto de Miller que se llama Cláusula de clausura y de pronto se hace milleriano, se hace lacaniano, bueno, él dirá después qué se hace, pero algo le pasa. Algo le pasa que no es solamente del orden del entendimiento o de la elucidación, que a veces ponemos mucho el acento ahí, sino que se abre para él un horizonte pasional, digamos, en el sentido de que la pasión no es solamente lo otro de la razón, sino que hay algo pasional en la razón sin lo cual no se puede construir nada. Pero por lo de la biobibliografía, que es el término que usa Miller cuando habla de Lacan, ¿no? La biobibliografía no es solamente un texto, no fue solamente una conferencia en el 81 de gente que vino, la dijo, otra la escuchó. No somos plenitudes esenciales que nos tratamos como ya algo terminado que mecánicamente se articula. Algo pasa en los encuentros, algo pasa en la articulación institucional. Algo pasa en la construcción colectiva, algo que no pasaría si no se produjera eso, si no se produjera ese nudo. Es decir, a mí me enriquece este encuentro, no me empobrece. Yo sé bien lo que me empobrece, sé muy bien lo que me empobrece a esta altura de la vida, ¿no? Y esto me enriquece en el sentido que me interesa. Y me parece que esa totalidad destotalizada que decía Sartre, que somos todos, ¿no? Una totalidad destotalizada, ese estado de abierto, diría Heidegger, se dinamiza con este trabajo. Pero digo porque éxtima tiene esta cosa biobibliográfica, eso es lo que, o por lo menos es como me impacta a mí. No es decir, bueno, es una revista, no, que hay algo que es, algo tiene que ver con mi vida que se haya publicado esto. ¿Me explico? Sí, bueno, me gusta lo que estás Digo de mí, diciendo, pero me parece que es para todos. Para lo de enriquecer. Porque vamos a ir a la 1 y hay un escrito de Ricardo Seldes que
me gusta mucho, que es el empuje al estrellato, la superstar. Bien, me parece que ahí hay una confluencia entre la lectura del psicoanálisis, lo que puede aportar el psicoanálisis y cómo valerse de, de algunas estrellas para ubicar que puede haber un empuje a las estrellas, ¿no? Digo porque estamos hablando de Ectima 2, pero también en Ectima 1 tenemos esto. ¿Hay algo que te gustaría? ¿Hay alguien que... Bueno, dale. Gracias. Bueno, yo voy a poner el acento, quiero aprovechar la oportunidad para poner el acento en mi pasión, que son los carteles. Cada uno tiene su pasión. Para mí el corazón de la escuela es el cartel. Como no todos sabemos qué es el cartel y no se trata de dar una, porque tampoco podría, pero sí quiero invitarlos porque a mí me parece que ahí confluyen varias cosas de las que estábamos hablando. La pasión de cada uno, pero al mismo tiempo que no haya estrellato. Yo creo que el cartel concentra muchísima de la ética, si no casi toda, de la ética del psicoanálisis. Entonces, como todavía no sabemos bien qué es, yo me voy a dedicar a eso particularmente este próximo año en la escuela y acá en la sección Rosario, invitarlos a que googleen, que es así, de una manera así sencilla, sobre de qué se trata un cartel, porque a mí me gustaría invitarlos a que se acerquen a la escuela desde ese litoral, para retomar, me acuerdo, Roxana, Caro nos había dado esa palabra, que es el cartel, porque el cartel es también un litoral, es ese espacio que está afuera pero está adentro, que podemos estar todos y que no hace falta ninguna afiliación, sino el amor al saber y las ganas de trabajar con otros y después dejar una marca propia con un escrito que lleve solamente el nombre de cada uno, pero no para estar en el cielo de ninguna estrella. Hay una revista que la podrán ver todos, que se llama 4+1, que es, porque esa es la estructura del cartel, que la pueden consultar y me encantaría que nos volviéramos a encontrar bajo esa forma medio éxtima, medio litoral, siempre pasional y en la que cada uno puede entrar a su manera en la escuela. Entrar sin necesidad de entrar como quiera, para quedarse, para pasar un rato, para volver, de la manera que quieran. Bueno, esa era mi invitación. Muchas gracias, Cecilia. Acá en la revista hay un artículo que es divino de Nieves Soria que habla puntualmente, se detiene en las marcas del +1, que realmente es sumamente recomendable porque es en un lenguaje transmisible. Y quería retomar a lo que dice Chamorro también acá en la revista, que separa, interviniendo, ¿no?, en lo que es el síntoma de la distancia, que es hablar lacaniano que no se entiende nada y demás, separa lo que tiene que ver con la interpretación, donde se juega el enigma, y lo que es la transmisión, donde es importante la lógica y la argumentación. Y me parece que acá Nieves Soria puede situar la función del +1, de ese 4+1, de manera clara y distinta. En 3 páginas se deja leer. ¿La muchachada del CAP no va a preguntar nada? Ah, vení, Roberto, vení que te cedo el... No, está bien. Bueno, gracias por la presentación, estuvo muy bueno. A ver, una idea tomando lo que decía Ángel respecto de ámbitos de pasión. Y pensaba que Miller, ya que sale Miller, ha sido siempre provocador.
de pasiones. Pasiones transferenciales intensas. Amores, odios. Ya desde el momento en que en los años 70, en vida de Lacan, siendo muy joven, tomó funciones en la Escuela de la Causa Freudiana allá en París y en el Departamento de Psicoanálisis de París 8, que provocaron disgustos a los psicoanalistas muy establecidos en su lugar de reconocimiento social y del grupo. Entonces creo que, bueno, acá en Rosario sabemos lo que ha sido un movimiento fuertemente antimilleriano. Desde el 81, desde el momento de la conferencia de Miller y de Laurent, y después muy manifiesto desde el 84 en adelante. Y me parece que está buenísimo publicar esto, la decisión de la sección de publicar esa conferencia en Éxtima 2, porque tenemos un texto para leer, para ver, para conversar, que es sumamente interesante y, como decían en la mesa, muchas cuestiones de la clínica psicoanalítica actual están trabajados ahí. Y entonces me parece que viene bien para mover un poco, revisar un poco esa pasión antimilleriana, que no se trata de que desaparezca de ningún modo, sino que entender que está alimentada y mantenida por satisfacciones, como toda pasión. Y está bien, bueno, cada uno después, la cuestión es que se haga responsable de lo que dice y la enunciación de lo que dice. Y las consecuencias que provoca para el psicoanálisis, las posiciones de hostilidad cuando se considera que el enemigo es otro psicoanalista, que me parece absolutamente ridículo. Cuando puedo tener diferencias, puedo tener referentes distintos en la formación, pero no puedo considerar que es mi enemigo alguien que está apasionado por el psicoanálisis. Eso en un breve comentario nomás sobre la importancia del deseo de Miller. Me parece que el deseo de Miller. Podemos pensar el deseo de Freud, podemos pensar el deseo de Lacan, pero también es interesante en vida, todavía está en vida, Miller, que hay un deseo de Miller que estuvo desde las diferencias que él ha planteado respecto de la orientación política del psicoanálisis, que son distintas a la de Lacan. Y por último, hablando de política, me acuerdo, y breve lo digo, cuando hace más de 30 años, con Virginia, Rubén, Héctor, compartíamos en aquel momento los primeros momentos de la escuela, de la EOL, en Rosario. Quizá hay alguien más, Manuel también. Si me olvido de alguien, disculpen que no veo. María. Año 92 hablábamos de cártel como órgano base de la formación de los analistas en la escuela. Y hacemos el chiste, cuidado con los cárteles de los narcos, de la droga, cuidado. Pero lo veíamos tan lejos en aquel momento. Cuidado hoy, ¿no? Porque en 30 años Rosario, lamentablemente, ha cambiado bastante en ese sentido. Y cártel es algo... Bien, entonces muchas gracias por esta presentación. Buenísimo. Gracias. Por supuesto. Porque hablaron de
cárteles, de los carteles, no, una cosa es el cártel y otra son los carteles de los que hacía alusión Roberto, ¿no? Los teníamos en Colombia, ¿no? Buah, lo tenés a la vuelta de tu casa. Bueno, pero quiero hacer una invitación, aprovecho, para la próxima actividad que tenemos el 5 de abril. La presentación del libro de un querido colega de Buenos Aires, miembro también de la EOL, Luis Salamone. Vamos a presentar su libro, se llama Psicoanálisis, Drogas y Rock and Roll. Está lindo, ¿eh? Bueno, el 5 de abril presenta la biblioteca del Instituto Toxicomanía y Alcoholismo y la biblioteca del directorio, es decir, una actividad conjunta, 5 de abril, en la biblioteca Álvarez. Así que, bueno, están invitados, no se lo pierdan. No se lo pierdan. A las 6, sí. De 18 a 20. Yo quería hacer una puntuación nada más. Dale. Una puntuación con respecto a lo que decía Roberto de la cuestión del antimilerismo. Me parece un punto que no nos vamos a meter porque es muy largo, pero yo tengo la impresión, coincido con los que piensan que Argentina es mileriana, completamente mileriana. Lo que pasa es que algunos están a favor y algunos estamos a favor y otros están en contra. Porque los que hablan, todo el antimilerismo, la elocuencia antimileriana, repite absolutamente todas las consignas de Miller. O toma como referencia para argumentar las afirmaciones de Miller. Entonces, para decir que vos estás en contra de algo, tenés que inventar otra cosa diferente. Por ahora en Argentina, a mi entender, a mi lectura, y por eso me parece que Extima es una marca, y esta conferencia, no se inventó nada por fuera de lo que inventó Miller. ¿Qué inventó Miller? Ustedes lo saben, yo me estoy preguntando. Pero digo porque a veces pensamos el antimilerismo como si fuera una cosa, y cuando vos escuchás las cosas que dice, cuando vos escuchás el discurso antimileriano, está todo copiado. Incluso acá mismo tenemos una querella en el enunciado contra Miller, pero la enunciación está tomada, ni hablar de que sabemos que se lee a escondidas. Sabemos que hay gente que da cursos repitiendo, hay gente que abre y dice, es el concepto o es la angustia. Es el concepto o es la angustia, pero eso es Miller. Y no solo porque lo leen a escondidas, sino porque hay gente que está de acuerdo con Miller y no lo sabe. Bueno, eso quería decir. Dale, yo tengo algo es maravilloso para cerrar, así que dale, porque ya quedan 4 minutos, perdón. Okay. No, me acordaba de Germán García que decía, hablaba del silencio expropiatorio. Esto de usar a Miller, pero sin nombrarlo. Sí. Silencio expropiatorio. Sí. Bueno. ¿Cómo? Dale. Nada. Yo tengo algo para compartirles respecto de la pasión, pero es de otro discurso, porque me parece que es maravilloso y me volví a encontrar hoy, que volví a leer la revista y no lo podía creer. Es de una conferencia que en el año 2016 dio Angélica Gorodischer ahí en unas jornadas que justamente se llamaron Afectos y Pasiones Contemporáneas, que estaba en la mesa con Roberto y que Roberto, por suerte, la grabó y la pudimos recuperar porque es maravilloso. Y ella viene hablando de la pasión y dice que la pasión viene de patior, que es un verbo latino, que significa algo así como un ventarrón. Dice, ventarrón que se lleva puesta la razón, el sentido, todas esas cosas impresionantes para seguir viviendo tranquilamente. El asunto es bastante atractivo, lo del ventarrón, digo. Sigue hablando y después dice, pero bueno, veamos si puedo hablarles de mis propias pasiones con respecto a la escritura. Lo primero que tengo para decir es que no, mejor dicho, que no, pero que sí. Si la pasión es ese ventarrón que arrasa con todo, de lo que nos hablan las definiciones académicas, no.
una no escribe, por lo menos yo y por lo que sé otros escritores y escritoras tampoco, a la boca del volcán, llevados por la fuerza irresistible, poderosa, que borra el resto del mundo de nuestro horizonte, etc. Se escribe, por lo menos en narrativa, con frialdad y con distancia. Si uno quiere volcar la pasión en eso que escribe, se manda un diario íntimo, bueno, sigue hablando, es buenísimo. Y al terminar dice, y no es que la pasión no exista, no es que haya desaparecido, pero es que a la hora de escribir, una agarra, la sujeta y le dice, quédate quietita, loca mía, no te muevas, que ya te voy a decir cuándo y cómo podés volver a aparecer. Y cuando llega ese momento, una la llama, pero la usa piacere, no como ella, la pasión, se le canta. También a América Borodilla. Damos por finalizada la presentación de Éstima. Les agradecemos mucho la presencia en este contexto, con este clima. Se llenó el auditorio y la verdad que estamos, súper personal, pero siento un clima de alegría por esta presentación de esta revista que es un verdadero acontecimiento que encierra nuevos acontecimientos. Muchísimas gracias.